Ahora 7 de la mañana, 15 minutos, está informando la defensora del pueblo mujer, que este dato es muy importante para estos efectos, de una decisión de la Corte Constitucional. Dice así: sentencia T459 de Corte Constitucional se refiere al caso de una mujer condenada por el homicidio de su empleador, quien había ejercido violencia sexual contra ella. La Corte llamó a interpretar la legítima defensa, teniendo en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, esta puede manifestarse no solo para defender la vida o la integridad, sino también como respuesta frente a la violencia sexual, psicológica o vicaria. La legítima defensa, dice la defensora, tampoco debe ocurrir en el mismo espacio de tiempo de la agresión. El sustanciador es Antonio José Lizarazo, un magistrado con un equipo conformado mayoritariamente por mujeres. Traducción de esta decisión de la Corte Constitucional, Héctor: una mujer violada puede matar al violador y se lo considerará legítima defensa, ¿no? Sí, pues ese puede ser un buen resumen, Néstor. Claro que la cosa tiene matices, por supuesto. La Corte hace un estudio muy juicioso. Lo puede matar después en una línea de tiempo diferente. Exactamente. Eso es lo que me parece. Claro, ese es novedoso. El punto importante de la sentencia, porque claro, la legítima defensa es para defenderse de una agresión actual, dice normalmente, digamos, como la doctrina clásica del derecho penal. Por ejemplo, decimos que si a usted lo agreden y la persona que lo agrede se está escapando, está corriendo, usted ya no tiene derecho a matarlo, digamos así, él lo haya intentado matar a usted, porque ya la agresión no es actual. En este caso, pues había una agresión que era una violencia sexual, y la mujer reaccionó después y le pegó un golpe en la cabeza a su agresor, y el Tribunal Superior de Ibagué la condenó. Y ella, pues después interpuso una tutela, que fue la que decidió la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Lizarazo, ordenándole al Tribunal Superior de Ibagué, primero, ordenar su libertad, porque levantar la señora estaba presa, y segundo, levantar la condena y dictar una nueva sentencia. Era una condena a 28 años de cárcel. Pero con base en esto, a ver, Héctor, si yo concluyo que una mujer violada puede premeditadamente planear el asesinato de su violador, la Corte le está dando la razón. Eso es lo que la defensora del pueblo llama legítima defensa, Néstor, que tampoco debe ocurrir en el mismo espacio de tiempo que la agresión. Sí, pero ojo que en este caso sí ocurre minutos después de la violación de doña Virgelina, así se llama la mujer que termina matando a su violador, porque él la obliga a tener relaciones sexuales diciéndole que si ella no accede, él no le diría dónde están sus hijos. Como él no le dice después del acto sexual dónde están sus hijos, eso es lo que se llama violencia vicaria. El hombre se queda, claro, es la manipulación a través de la familia. Pero Ricardo, digo, claro, pero el hecho ya había ocurrido, digamos, ya la legítima defensa, digamos, es... El tipo, el violador, es un monstruo, claro. Lo que usted quiera, merece todo lo que usted quiera, estoy de acuerdo, y más. Pero lo que me llama la atención es que la Corte Constitucional crea un precedente alrededor de casos de violación. Mujer violada puede matar al violador, inclusive después de ocurrida la violación. Claro, lo que pasa es que en este caso, como lo contaba Ricardo, a Virgelina la iban a volver a violar, porque el hombre coge los cuchillos de la carnicería y la amenaza nuevamente. Y entonces la mujer puede ir a matarlo. Es que yo sí creo que de alguna manera la violencia sexual es una pequeña muerte para las mujeres. María Consuelo, sí, todo lo que usted pero también creería, Néstor, le firmo que la violencia sexual es una pequeña muerte para las víctimas. La Corte Constitucional, está permitiendo la venganza en hay dos elementos. Hay dos elementos yo lo interpreto en la sentencia de la Corte. Además, para evitar la segunda jurídicamente yo creo que no es que ella se haya ido a la casa y 8 días después haya matado a su violador. Exacto, fue en el mismo ocurre en el mismo escenario. Pero lo que acaba de leer Néstor sí abre esa posibilidad. Es decir, es que yo creo que ahí es donde está la novedad. Pero esa es la interpretación de la señora defensora del pueblo, no es lo que dice la sentencia. Ojo.
No, pero la sentencia sí obliga a los jueces a que es realmente el sustento grande de la sentencia, a que incorporen lo que llaman la perspectiva de género y menciona unos tratados internacionales de protección de la mujer, etcétera. Y claro, en la teoría clásica del derecho penal, aquí hay dos modificaciones. Una, que la agresión no es actual, ya había ocurrido. Y otra, una discusión en la que podría ser enorme, que es el tema de la proporcionalidad. Claro, una persona recibe una agresión sexual y puede matar entonces a la otra persona, digamos, como equiparando los valores jurídicos. Perdóneme es decir, he buscado al doctor Lizarazo, que me dice que por razones de reglamento de la Corte Constitucional él no puede hablar, tiene que hacerlo el presidente. Porque quisiera preguntarle si en la práctica esta es la legitimación, por otro lado, de la respuesta a justicia por mano propia. ¿Usted cómo sabe que la señora que mató al señor de la esquina fue violada por el señor de la esquina si la señora dijo, fui violada y voy y lo mato, por ejemplo? Podría tener una prueba. ¿Cómo hace usted para limitar que aquí la Corte Constitucional permite legítima defensa en caso de violación de un hombre? Claro, pero más legítima defensa, Néstor, con pena de muerte. Yo creo que, el caso, por supuesto, y aquí hemos hablado exhaustivamente de las atrocidades de violencia sexual a menores, y esto no quiere decir con estar en ningún momento con ese tipo de violencias, pero lo que está haciendo la Corte realmente es aceptar la pena de muerte por violación. Pero Luis digámoslo Ernesto, como es. Hago preguntas, padre, porque el doctor Lizarazo no puede responderlas por razones de reglamento de la Corte. Si a mí me llegan a violar a un hijo, sí, ¿yo puedo ir a matar al violador? Después de escuchar lo que usted está escuchando, que la Corte Constitucional permite que la víctima actúe en defensa propia. Quizá usted no, Néstor, quizá la respuesta en el caso, en el ejemplo que usted pone, no. Sería usted no, pero sí, y yo creo que ha habido otros casos similares en el que cuando una mujer ha sido, no es este caso propiamente, pero cuando una mujer ha sido sistemáticamente, violentada por su esposo, por ejemplo, en este caso no era la pareja no era la pareja de la persona afectada, pero en casos de parejas estables que cometen violencia permanente contra la mujer, las Cortes, no solo la Corte Constitucional, sino la Corte Suprema de Justicia, cuando resuelve el caso penal, ha encontrado al menos atenuantes si la mujer termina cometiendo un acto de violencia contra su agresor, Héctor, incluso de manera, llamémosla, abogado, premeditada. Usted como abogado sabe que es diferente atenuante a legítima defensa. El atenuante es, a usted le rebajamos la pena, pero la legítima defensa es, se va de la casa, usted no es culpable. Salga de la casa, ¿qué es lo que está pasando en es caso? Claro, usted eso se llama justamente una causal de inculpabilidad, precisamente. Sí, me dice un oyente, el señor Gómez, para el delincuente de estos casos, cárcel o bala. Ese es el problema, es que cuando usted comienza a abrir la puerta de la justicia por mano propia, y esto es un caso típico de justicia por mano propia, usted no sabe dónde termina eso. Pero por eso, Néstor, la Corte Constitucional le hace un llamado a los jueces, porque esta señora había sido condenada en primera y en segunda instancia, y le hace un llamado a los jueces para que valoren el contexto de violencia de la mujer y dejar de lado los estereotipos, porque fíjese usted que en el texto se habla incluso de un episodio donde la justicia pone en duda que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, no haya podido con una sola mano coger el hacha y defenderse del victimario, en este caso del violador. De acuerdo. Claro, incluso pone en duda la violación, me parece a mí, porque dice que la víctima no hizo nada para evitar el acto sexual, que me parece que es como el defecto grande de la sentencia del Tribunal de Ibagué, porque efectivamente pone en duda el hecho de una manera que seguramente tiene esos prejuicios de género, que es, pero usted se hubiera podido defender, si usted hace algo, muy raro, quizá usted quería, quizá usted quería, era un poco lo que decía el tribunal. Pero las mujeres se dejan violar. Pero en esta narración, en esta sentencia, la narración es muy particular, porque es que yo insisto en que no es
con sentencia para condenarlo a muerte, sino ella defendiéndose de una segunda posible violación. Dice, una vez consumado el acceso carnal, es que lo entiendo. Se negó e insistió en que Virgelina debía sostener relaciones nuevamente con él. Entonces ahí es donde ella va, cogió uno de los cuchillos de la carnicería y lo mata. Perfecto. Para defenderse. Perfecto. Evidentemente es defensa propia. Perfecto, claro. En caliente. En futuro. Para estos efectos, entonces, ahora sí vamos a acabar con los violadores. Mujeres quedan autorizadas para matar al que ustedes le parece que nos tenemos que defender. Claro, en un contexto de violencia nos tenemos que defender. María Consuelo, claro, pero y pregúntese usted se va a defender. Vamos a tener, ¿cuántas millones de mujeres hay en Colombia? 25 millones de Colombia, mujeres potencialmente listas a matar al violador. Listas a enfrentar la violencia, porque es que uno se tiene que, es que si no, sencillamente dejar que todo pase, esperando que llegara alguien, cuando además este señor la subordinaba laboralmente, la violentaba psicológicamente. Pero la subordinaba, no, la esclavizaba, ¿no? A mí la amenazó, cogió los cuchillos, la esclavizaba porque no le pagaba salario. Pero es que ella trabajaba en una carnicería con él y no le pagaba salario, ¿no? Le pagaba, le daba la comida. Una mujer completamente víctima de todo tipo de violencia económica, psicológica, sexual. Claro, pero el tribunal lo que dice María Consuelo, y yo estoy de acuerdo con María Consuelo. Entiendo la indignación, la suya, María Consuelo, la de mis hermanas, la de mis primas, la de mis amigas que me están escribiendo. Ok, entiendo esa indignación, que es por supuesto válida. Mi pregunta es, ¿y para eso no está la justicia? Claro, pero de la justicia ahí no estaba presente. Ella tenía que defenderse de una segunda, o sea, se tenía que dejar volver a violar por segunda vez. Como no está presente la justicia. Quizá uno podría decir que se podría ir del lugar. La persona, yo insisto que estoy de acuerdo. A mí me parece la sentencia bastante nadie buena. Va a defender a ese canalla violador tal por cual. Eso no, pero no digamos, estoy mostrando también que hay matices, porque por ejemplo el tribunal dice, y eso pues claro, eso fue parte de testimonios y tal, porque reconstruir la escena del crimen es difícil, pero dice que el señor, quien resultó muerto, estaba, cuando recibió el golpe mortal, estaba recostado en la cama, digamos eso que uno se recuesta como con el codo sobre el colchón y sosteniendo la cabeza con la mano, es decir, el señor no estaba en ese momento, en el momento en que recibió el golpe, haciendo realmente agrediendo a la señora. Eso fue lo que el tribunal dijo, y eso fue lo que la corte encontró. Claro, es que ahí había dos temas. Allá había dos temas, perdóname, Paola. Precisamente la Corte, como ya lo dijo Néstor, distingue entre un atenuante, que es eso que llamarían la ira, y el intenso dolor. Ese realmente hoy no es un atenuante, pero es efectivamente, digamos, una explicación del hecho. La ira o la legítima defensa, y la Corte se fue por la más grande, que fue la legítima defensa. Mire, señora, usted no es culpable de este homicidio, ni siquiera es que le rebajen la pena, es que usted actuó en legítima defensa. En ese orden de ideas, entonces, este señor Sancho sería inocente, el que mató al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, porque él, en defensa, es que lo mata, ¿no? Lo tumba contra la bañera y lo mata él dice que estaba siendo violado, pues supuestamente que no quería tener relaciones pero ese es el argumento, pero ese es el argumento de Sancho, pero eso no se ha logrado demostrar. Las pruebas no fueron así. Pero aquí está el tema de ahí depende de los tiempos. Mire lo que dice algo de razón, Paola. Mira lo que dice la sentencia. Al valorar la proporcionalidad de los medios empleados, debe tenerse en cuenta que el uso de las armas compensa la diferencia de la fuerza física entre el agresor y quien se defiende cuando se trata de un acto de violencia contra la mujer. En suma, la aplicación de causales de atenuación de la culpabilidad como la ira o intenso dolor, o de justificación como la legítima defensa, no solo comprometen directamente el derecho al debido proceso, sino que en supuestos de violencia contra la mujer deben ser necesariamente interpretadas y aplicadas a la luz de un enfoque de género orientado a erradicar toda forma de violencia de esta índole. Por eso el ejemplo de Paola no cuadra, por el enfoque de género. Padre, y pregunto, ¿y un violador hombre a otro hombre violado? Se supone que están en... Ahí no hay diferencias de fuerza. Se supone que están equiparados. Pero a mí lo que me Por eso ahí no se aplicaría en el caso de Daniel Sancho y el cirujano el enfoque de género. A mí lo que me sigue haciendo ruido es que se salga de la línea del tiempo.
Es decir, que sea otra línea de tiempo, que sea en otro momento. Pero es porque que eso termina venía otra violación, padre, ¿sabe venía qué es lo que pasa ahí, padre? ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Que valorar cuánto tiempo dura la ira e intenso dolor en un caso de agresión sexual es bien difícil. Es distinto cuando una persona en ira e intenso dolor, una riña, termina matando a alguien, está descontrolado, etcétera. Pero la ira e intenso dolor en un caso de violencia sexual, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto valora la corte o un juzgado claro que dura como para justificar y decir esto fue un caso de legítima defensa? Pero la ira no existe como atenuante. La ira se quitó de la legislación penal hace rato, entre otras cosas. La ira intenso dolor estuvo en la legislación penal, era para excusar a los hombres cuando cometían feminicidios, porque consideraban que cuando, digamos, a un hombre pues lo habían, habían sido infieles, entraba en ira e intenso dolor y eso justificaba el asesinato, y por supuesto pues eso dejó de ser aceptable por fortuna hace décadas. Sin embargo, como digo, en este caso la Corte lo que pasa es que dice que hay legítima defensa, que pone en duda esas dos cosas de las que estamos hablando. Héctor, una en la que el padre insiste que es el hecho ya había ocurrido, ya digamos, claro, es que ese es el punto todo estaba consumado y no había de qué defenderse. Iba a pasar otra violación, ya el tipo le había dicho, entonces tenía que defenderse. Con el padre conmigo. Pero una pregunta, la legítima defensa está creada para proteger la integridad de los... Pregunto, María Consuelo, usted que le está defendiendo, programa, y sé que tiene razón en estar y entiendo por qué la defensora también argumenta eso. ¿No le da susto que cualquier mujer vaya y mate al señor y diga, era mi violador y me iba a volver a violar? Cualquier mujer que se sienta amenazada se tiene que defender. Esto aplicaría además, y se lo digo a mi hija además permanentemente. Cuando te sientas amenazada, defiéndete. Es que la diferencia de género a la violencia sexual. Es evidente la diferencia de fuerzas que hay entre un hombre y una mujer. Más si la mujer trabajaba en una carnicería, más si estaba completamente esclavizada por su agresor. Pero María Consuelo, con esa línea este caso es muy concreto. María Consuelo, con esa línea de análisis básicamente estamos diciendo, sí, ese es un miserable, la tenía esclavizada, sí, es un desgraciado, era un violador, pena de muerte. Es decir, estamos casi que haciendo un análisis de cómo se comportaba el miserable. Diferente pena de muerte a defiéndase. Legítima defensa es lo que le están diciendo. Legítima defensa. Defenderse. Yo tengo una discrepancia con el análisis, coincidiendo en el máximo castigo para este tipo de personajes. Pero, ¿cuándo dejó la legítima defensa ser una consideración del derecho penal para defender la vida? Es decir, es la diferencia entre me va a matar el que me está agrediendo. Ahí se argumenta, claro. Recuerda el caso del puente peatonal y del tiro. Así es que se argumenta. ¿Por qué una persona, como nos lo narra Héctor, que está durmiendo, cómo amenaza a esa persona la vida de esta señora? No estaba durmiendo. Cuando insisto, lo mató, esto se trata de entender recostado, qué implica esto para el derecho penal. Haciéndose el dormido. No se sabe si estaba haciéndose el dormido. Esa persona, ¿por qué representa una amenaza inminente para la vida de la mujer en ese instante? Porque ya la había violado. Justifique el homicidio. Le parece poca prueba de que ya, o sea, tan sí es amenaza que ya la había violado. Tan sí es amenaza que ya le había dicho que no le iba a decir dónde estaban los hijos. O sea, la tenía completamente subyugada. Y esa defensa reconozcamos es que lo estamos que de acuerdo con la pena de muerte. Que así se interprete. No, así se interpreta precisamente porque ya la había violado. O sea, tan sí tenía fuerza que ya la había violado. Para violadores. Pues aceptémoslo, digamos, y me parece que es legítimo el debate, y es, se estaba en Colombia defendiendo. Nos parece que la violación es un vejamen tan grave que merece la pena de muerte, y me parece una cosa es la pena de muerte y otra cosa es la legítima defensa. Sí, pero la legítima defensa, María Consuelo, es para la integridad de la vida. No, es para defender tu propia vida. Y es en el momento. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace María Consuelo en ese caso. En ese caso, es que yo estoy remitiéndome a este caso. Y por eso considero que la defensora tiene toda la razón. Ok, pero déjame entre otras cosas porque es mujer y sabe que cuando uno tiene enfrente un hombre con más fuerza, que además es su jefe, que además es el dueño del establecimiento y de los cuchillos con los que la amenazaron. En el caso estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi discusión es lo que se saca de ahí para el futuro. Néstor, es que puede terminar siendo un plan. Es decir, me hizo esto, entonces ahora planeo cómo hacerlo porque me violó. Acuerdo, y esa salida de la línea de tiempo planteado en otra circunstancia es la que realmente me preocupa en términos de civilidad, en términos de aplicación de ley.
Eso es lo que me preocupa. ¿Y por qué no nos preguntamos a la inversa, padre, si el violador lo hizo una vez, lo hace 2, 3 y 4 veces? Ya se lo sobre todo en la condición en la que está la señora, en la que estaba la señora Virgelina. No estoy diciendo, Néstor, que el fin deba ser matar a una persona, pero sí defiendo la legítima defensa, sobre todo, como lo dice la Corte Constitucional en un caso donde la mujer estaba completamente vulnerable. Es que no le estoy discutiendo la figura de la legítima defensa, María Camila, existe en todas partes del mundo. Es en Colombia en donde no hay pena de muerte, en donde para eso, se me ocurre a mí, debería operar la justicia. La verdad es que el tribunal inicialmente, Néstor, desconoció, y yo creo que ese fue el gran error de la sentencia del tribunal que después corrigió la Corte, desconoció la violación. La Corte llegó a la conclusión de que la relación sexual había sido consentida por ella, y no aplica el enfoque de género. Porque no se opuso. Y esa es una desgracia, porque obviamente ella era una mujer subyugada totalmente, que no tenía cómo resistir a la agresión sexual de este salvaje. Y el juez le dijo, usted quiso, y solo después la segunda vez ya no quiso. Eso sí es un machismo pero además muchas de las violaciones terminan en feminicidio. Eso lo sabemos también. Hay 1000 casos que lo comprueban. Entonces ella se tenía que dejar matar. No solamente violar por segunda vez, sino que desembocar en el feminicidio de ella. El tipo la amenazó. Ahora, la Corte le da 60 días al tribunal de Ibagué para que emita sentencia en el caso. Eso no quiere decir que la señora esté absuelta. El tribunal debe aplicar lo que dice la Corte con el enfoque de género para emitir una sentencia. Pero va a quedar libre la señora. Puede que sea condenatoria. Se lo considera legítima defensa. No, pero ojo. La libertad se le concede porque la Corte le ampara sus derechos fundamentales y considera que la condena que se aplicó no tiene adecuados los estándares de enfoque de género y demás. El tribunal tendrá que emitir una sentencia. Veremos bajo qué condiciones. La sentencia esta histórica de la Corte Constitucional es lo que le quería contar, María Consuelo. La están celebrando la defensora y usted y muchas mujeres hoy en Colombia. 7 de la mañana, 37 minutos.